Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bien, bueno, pues tenemos aquí un grupo nuevo que se llama, bueno, pues Challenging. No sé si lo estaré pronunciando correctamente, pero bueno, la canción se llama Falling in Circles. Nos la trae Santiago, que patrocina esta reacción. Y bueno, es metal progresivo, ¿vale? Es decir, son miembros que han estado en Ujú. un montón de bandas y ahí han terminado. Dice que el principal es Tom Hellchangler, que es un nombre impronunciable, Hell Chatlager, o algo así. También conocido como Fountainhead. Así que bueno, dice que tiene una guitarra con fretless, es decir, sin trastes, entiendo yo. ¿Vale? No sé si a lo Ujú. mejor se ha querido referir a las que no tienen pala. Ahora lo veremos si no tiene trastes o no tiene pala. Aran McSporran es el bajo, también fretless. Qué curioso. Mike Heller a la batería y Morean a la voz. Em, Como invitada está Alice Torch al violín, viola y cello. Vale, perfecto. Bueno, pues esta canción, esta canción es de 2025. Así que bueno, es un grupo relativamente nuevo y vamos a ver qué nos ofrece. Y analizaremos ese metal progresivo, aunque dicen que también mezclan algo de death y algo de jazz. Así que bueno, veremos. Muy bien amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. Bueno. ¿Qué te está pareciendo de momento? Metal progresivo, de metal progresivo tiene poco, ¿eh? Es... Sí, bueno, por el tema de las escalas, pero que... A ver, esto es más death metal que otra cosa. De metal, e incluso había un momento ahí de black metal con la batería ahí totalmente desbocada. Sí, sí, la batería es de death metal total. Así que, bueno, en principio... Y esa voz salida del infierno. Sí, es algo raro ahí, sí, sí, pero... En fin, bueno, está bien. Creo que hay un exceso de sweet picking que lo hace porque puede, básicamente, ¿vale? Pero no porque le vaya perfecto a la canción.
creo que hay otras maneras de plantearlo, pero bueno, es decir, virtuoso es, ¿vale? Es decir, eso no, Sí, sí, no, no. nadie te lo va a poner en duda que el bueno de Tom es un virtuoso de la guitarra. Lo que pasa que bueno, que hay que darle un poquito de estructura y de sentido a lo a lo que tocas, ¿vale? Es decir, Su justa medida. esta canción es que es todo el tiempo sin respirar, entonces a veces viene bien reposar un poquito. A ver, los riffs rítmicos y líneas de bajo, es verdad que son instrumentos fretless, que no tienen trastes. Eso te da algunas ventajas, ¿vale? Es decir, a la hora de moverse es más fluido. Eso sí, tienes que atinar muy bien dónde tocas cada nota porque si no suena desafinado, es el tema, Sí, sí. ¿vale? Vale. Em, lo que te digo, mucho arpegiado a sweep picking. em, y bueno, hay una cierta dualidad ahí entre la guitarra, el bajo y tal. El batería va a todo trapo. El Y batería me gustaría verle cuando acabe la canción, sí, resoplando como un mulo. claro, creo que han hecho ahí un intento de parar, ¿no? Para que respires las notas, algo así más melódico. eh, pero yo creo que, y me pongo en el lado del oyente, para mucha gente esto va a ser, sobre todo con la guitarra, excesivamente técnico en la ejecución. ¿Me entiendes? Em, es muy intenso, muy intenso. Sí, no, además está todo el rato ahí. Claro, El sweep picking, ¿cuál era? picking No, es el tapping es el que hace así, ¿no? si el golpear directamente con los dedos en Es el tapping. el sweep picking es lo que ves hacer el todo el Sí, tiempo de que arriba, echa. abajo, Ya, ya, que vale. es un arpegio hecho con un solo golpe de púa hacia arriba y hacia abajo. ¿Me entiendes? Entonces se mueve Vale. arriba y abajo, muy rápido. Pero eso está bien en un momento, en un ratito, pero no todo el tiempo. Ya, ¿Vale? ya. Entonces creo que es excesivo, pero bueno, ya para opiniones aquí, para gustos. Para gustos los colores, claro, efectivamente. Eso sí, técnicamente lo hace muy bien. Es decir, todo muy limpio, todo perfecto. Vamos a continuar, a ver si después ahora cambian la dinámica y nos Sí, a encontramos ver, a ver. con otro tipo de cosas. Vale, lo voy a parar ahora porque es que quiero comentarlo. Esta parte de esos riffs está muy bien. Eso está muy bien, es muy contundente y tal. El cómo se han movido arrastrando las notas por el mástil, aprovechando que son fretless. Todo eso es sacarle partido, ¿vale? Sí. Eso sí, eso está muy bien. El cantante, por cierto, más que gutural, es como una voz ronca. Pero muy, muy, muy ronca. Claro, pero que no es que sea un gutural per se, ¿sabes? Es como un híbrido entre alguien que está gritando ronco y alguien que hace un gutural. Se ha quedado como en la mitad, ¿vale? Y es una voz muy particular. L- Pero sí hay que decir a su favor que vocaliza bastante bien. Se le entiende muy Sí, bien sí, eso lo sí. que dice. Sí, 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 sí.
hay momentos en el que enfocan otra guitarra que no es fretless, que tiene trastes. Sí, la que ha hecho el bajo, la que ha hecho el... Cuando has parado antes la primera vez, Sí, esa tenía trastes. claro, claro. Luego hay otra que no tiene trastes y el bajo Esta, yo creo que no tiene trastes ni pala. esta no tiene trastes, ¿vale? Que es la guitarra así blanca. Esta, que es negra, sí tiene trastes, se ven, ¿vale? Pero que es el mismo tocando en una segunda guitarra o tienen a alguien que no quieren ni mostrarle la cara. Entiendo yo que es el mismo Mm, haciendo una segunda guitarra. sí, puede ser, ¿no? Pero vamos, ya te digo que cuando la has parado antes, esa tiene trastes también. La blanca no, la blanca no. Esta no tiene trastes. Es que, te explico, hay algunas guitarras fretless que para que se guíen los que la tocan, tiene es- lo que es la línea pintada como si fuera el traste, pero no hay físicamente ninguno. Ya, vale, vale. Para que se puedan guiar. ¿Me entiendes? Ya, Hay otros que directamente no tienen nada y tienen solamente los puntitos de los trastes impares, ¿vale? Vale. De los trastes impares para que se guíen, pero ya está. ya, ya. ¿Vale? Y yo creo que este es de los que tienen. Es que hay otro punto de vista que se le veía más desde el puente, en el que sí apreciaba yo de que tenía. De que no tenía trastes, la blanca, ¿vale? Pues venga, vamos a continuar. Vale. La segunda parte de la canción me ha gustado bastante más. Han hecho otro tipo de cosas, más propuestas, los riffs están muy bien, jugando con las propiedades de un bajo o de una guitarra fretless. Em, Está el misterio de la segunda guitarra, si es que es el mismo o hay un guitarra soporte y como no es oficial no le enfocan la cara. No la enfocan, sí. No lo sé. Si me lo podéis decir en comentarios, mejor. Em, pero que a la hora de hacerlos solos, aquí el amigo Tom dice todo sweep picking y hay que variar más. Hay que variar más. Sí, claro. Se me Lo que queda pasa que es tan rápido. claro. Es tan rápido porque la batería es que es alucinante. Además, le he visto ahí todos los brazos así despacito y, Ujú, y el doble bombo estaba desatado, ¿eh? Digo, claro. mírale. Es un grupo tremendamente nuevo. Ten en cuenta que el álbum debut lo hacen en abril. Estamos en junio. Hace 2 meses. Tiene 2 meses de vida este grupo, o por lo menos desde que debutan con el disco. Y Sí, bueno, que todavía tienen que... que lo mismo, a ver, todo esto es, los grupos van cambiando, ¿no? Y van probando cosas, lo que funciona y lo que no funciona. Bien, em, veíamos ahí en mezclas de también de algún teclado, de como de más instrumentos como de fondo, ¿no? Es decir, ya pregrabados. Em, lo que sería la batería Mike Heller, ¿vale? Ujú, Este batería ha estado en Fear Factory y, y la verdad que el doble bombo sobre todo destacaba un montón.
no ha parado en ningún momento lo que tú decías, cuando No, termine no, 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 no. quedará hecho polvo. Sí, 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 sí. Yo creo que todavía tienen que tener que, que saber Encontrar su... encontrar el equilibrio entre el virtuosismo y la rapidez con la que lo quieren hacer todo, ¿vale? Que está muy bien, pero Ujú. todavía creo que tienen cosas que pulir, ¿sabes? Y en la mezcla también a ratos veía todo demasiado saturado, em, pero bueno, es decir, son opiniones particulares mías que me he dado cuenta de que también yo soy muy sibarita con el sonido, es decir, yo creo que se escuche cada instrumento perfectamente, etcétera, etcétera. Entonces, cuando veo que todo se mezcla y tal, Eso de Sibarita doy fe, ¿eh? sí, con el sonido y con la imagen, amigo. Sí, sí, Bueno, bueno. doy fe, doy fe. Bueno, pero hay que ser exigente. No, Siempre no, claro, claro. hay que tratar de que las cosas salgan lo mejor posible. Em, bueno, en resumen, está muy bien. Tiene mucho potencial, que es lo importante, mucho potencial. Sí, Se pueden hacer cosas muy grandes. Me parece valiente que tanto la guitarra como el bajo sean fretless, porque queda estupendamente, pero para la mayoría de pero la gente puede resultar más perjudicial que beneficioso. Dime. es que además era Fendles el bajo y sin pala. Sí, todo era sin trastes y sin Sí, pala. como la cerveza, 0-0. 0-0. Ya lo que le faltaba era un bajo de estos que no tienen cuerpo, ¿vale? Que hay algunos que tienen como una madera que solamente hace el contorno, pero por dentro no hay nada, ¿vale? Ah, sí, pues Y solamente es tienen, aire, ¿eh? solamente tienen lo que es el puente y ya el diapasón. Madre Bueno, mía. aquí para gusto los colores. Así que bueno, em, muy interesante, ¿eh? La propuesta, de todas maneras, Santiago, creo que es un grupo que también es una sola canción. Yo no sé si el tono, Sí, que lo mismo luego otra canción es claro, más que hay grupos que de canción en canción melódico. cambian un montón. Así que bueno, pero en general me gusta, pero hay cosas que pulir. Em, y ya está, yo lo que pido es más variedad de técnicas en la guitarra, que de vez en cuando dejen respirar, em, y un poquito más de, no sé si ellos intervienen en eso, de cuidado en la producción para que se identifique más cada instrumento. Por lo demás, muy bien, son muy buenos músicos. Bueno, A pues mí la voz me ha molado mucho y también. la voz es muy, muy personal, poca gente suena como él, así que eso es bueno porque tiene su Sí, identidad propia. Eh, efectivamente. todo lo que sea ser diferente es bueno, ¿vale? Es Sí, decir, sí. lo que no, Eso te destaca, sí, lo malo es que tú seas bueno y encima seas, digamos, muy parecido a otros y entonces eres fácilmente olvidable. Y eso es lo malo, efectivamente. que la gente no se acuerde de ti, ¿sabes? El otro día había una discusión sobre si Ozzy cantaba realmente bien o era todo así para Fernalia, pero dice, mira, sea lo que sea, ¿vale? Oci Él es Oci. es reconocido por todo el mundo, no será el mejor cantante de todos, pero sí es de los más reconocibles, de los más famosos y de los que tienen más carisma, y al final la gente se queda con eso, ¿sabes? Claro, Y otros que cantan mucho mejor y sin embargo pasan sin pena ni gloria, porque la música es más que digamos, ser técnicamente excelente. Es más que eso. Si sí, fuera así, muchos grupos no habrían triunfado, ¿vale? efectivamente. Que se lo digan, yo que sé, a los Ramones, ¿no? La cantidad de Por gente ejemplo, la cantidad de gente que le gusta a los Ramones, ¿no? Es hiper conocido. Todo el mundo le flipa los Ramones. Y en la biografía de los Ramones ponía, dice, Johnny Ramone no es que sea el rey de los tres acordes, es que no se sabe ninguno más. ¿Vale? Es decir, pues mira, con esos tres acordes, pues ¿sabes lo que me refiero? Es decir, sí, 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 todo es, claro. depende cómo lo plantees, cómo lo combines. eh, en los 80 había un estilo, llegan de pronto en Seattle el grunge y se los comen vivos.
No, pero si es que lanzando otra propuesta, es decir, que... al final, mira, tenemos un ejemplo claro, Metallica. Metallica, los primeros discos son muy trash, Ujú. a partir del Black, Cambian. contundencia, Ujú. pero a partir del Low fue cortarse el pelo y pasarle como a Samsung, perdieron la esencia. Sí. No, El Reload ahí remontó ya un poco y ya tengo que reconocer que a partir del el Low le no, escuché poco. El los últimos, Reload, los últimos son mejores, ¿eh? Desde el Death Magnetic S están bastante sí, bien. ¿no? Pero a partir de, ya te digo, a partir del Reload ya A ver, que los los grupos dejé un poco aparcados. tienen que experimentar con los sonidos. Lo que pasa es que a veces no te sale bien Sí, sí, y no, sí, parece un bajón. perfectamente. Sí, sí. También me gusta mucho Marilyn Manson y Marilyn Manson después del Antichrist Superstar que me molaba fue cuando salió en Matrix con el Rock is Dead y dije, pero este tío ¿qué ha hecho? Que también te digo yo, imagínate que tienes una banda y llevas 20 años haciendo el mismo tipo de música y dices, pues quiero cambiar. Y cambias. Y a veces no sale bien. Es Bueno, que ese es el problema, porque mira AC/DC, AC/DC, el sonido que tiene ahora es el mismo que hace 50 años, cuando ya, empezaron. ya, ya. Y les funciona y son hiperconocidos y son espectaculares. Y no han Bueno, cambiado nunca. En informática se dice mucho, si una cosa funciona, no la toques. eso es, eso es. No Bueno, experimentes. y nos estamos volviendo a enrollar hablando, pero es que se nos vienen cosas a la cabeza y las tenemos que comentar porque como tenemos una edad, después no nos acordamos. Claro, efectivamente. Así que, bueno, amigos, gracias lo primero de todo a Santiago por patrocinar la reacción. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Hay dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes. Nivel 2, reacciones extras. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas, como ha hecho Santiago. Dependiendo del Patreon, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo, abajo, en la información de la reacción. Si veis que salta una publicidad dentro de una reacción, por favor, si la podéis ver, nos ayuda. Y por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te va a invitar a suscribirte o a unirte. Así que muchas gracias por todo el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.